Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Confirma que ven la pantalla, por favor. Sí, Sí, profe, ya señor. sí. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer. Estábamos haciendo nuestra estructura de nuestra aplicación. Estábamos eh, descargamos nuestra plantilla, nuestra API. Eh, en propiedades colocamos nuestra configuración para
conectarnos a nuestra base de datos. Vamos a abrir acá. Sam. Nos conectamos a nuestra base de datos y configuramos, aparte de eso, nuestra zona horaria. Colocamos el usuario, la password y dejamos configuradas unas cositas para visualizar las consultas del ORM, para cada vez que modificáramos las entidades quedar actualizadas nuestras tablas y eh, cerrar las transacciones al momento de salir de los servicios. También colocamos voy a la cámara. Colocamos una librería para el tema de mapear los objetos. Colocamos acá la librería. Seguimos los pasos de la librería para vincularla. Colocamos la versión en propiedades. Y listo. Eso fue lo que hicimos, ¿no? Y en la clase principal, entonces, lo único que hicimos fue colocar un mensaje por consola que nos decía API corriente. Y eso era lo que habíamos hecho. Y después, pues, corrimos nuestra aplicación para probar que todo estuviera funcionando sin problema. Ahí estaba. Y después creamos nuestra estructura. En este caso, creamos la carpeta para controladores, para los servicios, al repositorio. Los repositorios trabajan con las entidades que se van a convertir en nuestras tablas en nuestra base de datos. Los controladores envían la información a través de los DTO al servicio para manejo de excepciones. También la configuración, bueno, no la hemos hecho, para la configuración de nuestra API. Y teníamos una clase para crear unas consultas quemadas acá. Y aquí vamos a configurar nuestra librería de mapeo. Eso es lo que hicimos. Hasta aquí problemas que hayan tenido. Recuerden que la intención es ir paso a paso, ¿no? El código está arriba en el Drive. Por si no tienen todavía la estructura, pueden descargar el mismo que está ahí en el Drive. Poder trabajar sobre él. Voy a ir cerrando esto y abriendo lo que necesitamos. Cerramos acá. Ya, dejemos solamente. Vamos a revisar el tema de la seguridad. Buenas tardes. Controlador, servicio, repositorio, entidades, DTO. Entonces, si ya configuramos acá en las propiedades, quedaría pues, configurar la parte de seguridad, ¿no? Ir haciendo cositas por cositas. Entonces, configurar la parte de seguridad, también tema de las excepciones, para poder ir trabajando con lo demás. Hasta acá, preguntas, problemas que hayan surgido de lo que vimos ayer. ¿Cómo vamos hasta acá, por favor? ¿Todo bien? Bueno. Recuerden que la intención es que ustedes trabajen conmigo paso a paso, ¿sí? Si no, pues, cuando se dan cuenta, ya hemos avanzado bastante.
Bueno. Gracias por compartirle ahí, Sebastián. Bueno, entonces, vamos a irnos a la parte de seguridad. Les había mostrado a ustedes el... No, puede haber alguien, alguna otra utilizando el 8080 y por eso toma el 82. Importante que funcione. Habíamos visto el esquema donde aparecía que antes de entrar al API, en el momento en el que se hacían peticiones de, eh, del front, pues pasaba por la parte de seguridad, pues para eh, revisar si tenía autenticaciones o lo demás. También lo puede hacer en cada point. También, en este caso vamos a crear una clase para manejar todo el tema de seguridad y queda mucho más sencilla. En Spring Boot les decía ayer que está todo el tema de anotaciones, ¿sí? Ya que sí lo trabajan y que cada uno de las clases las toma como beans y que nos permite enlazar internamente esas aplicaciones y no es necesario hacer las instancias de esa clase para eso, ¿no? Estamos hoy donde se solicita. En este caso, esta clase de seguridad configuración, como la quieran llamar, seguridad de configuración, vamos a decirle que es de una notación de configuración. Entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, bueno, nosotros instalamos una librería de seguridad, si se acuerdan cuando hicimos la instalación el día de ayer. Entonces, vamos a utilizar esta notación y ¿qué es lo que hace? Pues, en este caso, eh, activará la configuración de Spring Boot y nos permitirá pues personalizar algunas cosas de esa configuración. Eso es lo que hace esa notación. Bueno, esto define realmente que esta es la configuración. Para activarla, debemos decirle que debemos buscarle- debemos decirle esta anotación. Y ahora sí. Entonces, esta anotación lo que nos permite es activarla. Y esta pues es la anotación que le dice a Spring Boot que esta clase va a ser la de configuración. Que esta clase es la de configuración. Y esta lo que dice es que nos active. Si se dan cuenta, acá nos trae la librería que tomamos nosotros de seguridad. Y lo que dice es que active eh, la parte de seguridad de Spring Boot para que nosotros la personalicemos. Es eso. Y esta anotación, así como configuración, entidad va a tener una, controlador va a tener uno, servicio va a tener uno, repositorio va a tener una. Cada anotación, la que le va a decir a Spring Boot a qué se refiere la clase o qué hace esa clase. En este caso, pues esta clase, sea como sea la llama usted, hace referencia a la configuración del Spring Boot. Bueno, como les había mencionado, nosotros o Spring Boot trabaja con beans y beans son unos pojos que ya sabemos que tienen atributos constructores y getter y setter, lo vimos el día de ayer, pero estos beans son esos pojos con restricciones, algunas restricciones que también hablamos de eso el día de ayer. Así trabaja. Entonces, cuando nosotros queremos colocar eh, un método eh, o a través de las anotaciones, pues esas anotaciones ya toma esas clases como beans, ¿no? Pero también, si queremos especificar algunos métodos que pertenezcan a esos beans, también tenemos nosotros las anotaciones, en este caso, de esta forma. ¿Qué pasa? Si yo defino un método, por ejemplo, en este caso, estamos diciendo que esta va a ser la parte de configuración de nuestra aplicación, pues y queremos nosotros personalizar la configuración, pues debemos filtrar esa,
algunas características de esa configuración. Entonces debemos crear un método que nos permita hacer eso. En este caso, vamos a utilizar un método que devuelva la configuración normal del Spring Boot más lo que nosotros vamos a agregar, la personalización que nosotros le vamos a hacer, ¿sí? Vamos a llamarlo de esta manera, igual. Y lo que vamos a recibir por acá es que en el momento en el que se hace las peticiones del front, pues está la comunicación a través de lo que es el HTTP, que es el protocolo de comunicación que nosotros utilizamos. Y en este caso vamos a recibir ese objeto en la parte de seguridad. Vamos a llamarla igual, llamémosla así. Y esto pues lo que sea que tenga Spring Boot ya estándar para la configuración, pues nosotros este método lo vamos a agregar algunas cositas, modificar algunas cositas. Es eso. Quien sea que llame eh, que llame este método, pues vamos a decirle que va a manejar esas excepciones. Ya por ahí habíamos visto, habíamos hablado de algunos métodos de propagación de excepciones y demás. En este caso, acá el error es porque nos hace retornar, debemos retornar algo. Entonces, vamos a retornar este mismo objeto que estamos recibiendo, pero ya lo vamos a retornar modificado, ¿sí? Entonces aquí se supone que ya al terminar, al salir del método, ya se hizo la personalización que se requiere de este objeto. Entonces, aquí nosotros podemos decidir los cores, por ejemplo. El tema de los cores, eh, nosotros al momento de tener nuestro API está en el puerto 80, como lo habíamos mencionado, 8080, y el IP en el que esté corriendo está en otro servidor, en otra instancia. Y el front también estará en otra instancia seguro con otro IP y por supuesto funcionará en otro puerto. Póngale que funciona en el puerto 3000. Al momento de nosotros de hacer las solicitudes desde desde ese front hacia el API, al estar en instancias diferentes y en puertos distintos, o sea, en IP diferente y en puertos distintos, por seguridad, no nos va a permitir hacer la petición. Es decir, desde el front, cuando se hace la petición al backend, el backend, debido a la parte de seguridad, no va a permitir esa petición y va a lanzar un error de CORS. Ahí nos sale en el front, en el navegador. Cuando llegamos allá se los muestro. Entonces nos sale de una vez ese error. Entonces, nosotros acá en los cores podemos definir varias cosas. Podemos definir el IP de donde estemos nosotros trabajando, los métodos que estamos trabajando, los encabezados que recibimos, en fin, varias cosas. En este caso solamente vamos a dejar todo normal por defecto, pero vamos a permitir que desde el front, desde cualquier IP, se hagan las solicitudes correspondientes. Hay varios métodos. Si se dan cuenta ustedes, a la primera acá nos salen varios métodos. En este caso estamos trabajando con los cores. Bueno, porque ese está en desuso. Esto cambia, ¿no? También eso también que les quiero explicar. Dependiendo de la versión que ustedes estén trabajando, se pueden encontrar con algunas configuraciones o algunas clases que estén ya en desuso. Entonces puede ser que por ahí en internet ustedes encuentren algunas
configuraciones de esto, de pronto lo demás no, pero de pronto el tema de seguridad y va a cambiar algunas cosas, ¿sí? Entonces, configuración de cores, también tenemos la de la protección de esos son de sitios cruzados. Eh, esa, Eso es lo que nos desactiva lo que es la protección de sitios cruzados y entonces eso nos ayuda para todo lo que tiene que ver con... Es una medida de seguridad que previene todo el tipo de ataques en la web, de como falsificaciones web. En este caso, lo que hace realmente esto es, o lo que hace el ataque, ¿sí? Es engañar al usuario para que se autentique y realice acciones que no son. Eso es, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a estar utilizando es JSON Web Token. Pues no lo vamos a estar utilizando, pero pues esta API está hecha para que se trabaje con JSON Web Token. Por lo tanto, debería estar desactivado lo que es la protección de falsificación de sitios cruzados. Entonces, eh, vamos a colocarle que vamos a desactivar. De esta manera lo desactivamos. Aquí en la configuración de cores también hacemos lo mismo. Vamos a decirle que vamos a tomar los cores por defecto y vamos a configurarlo tal como bien. Este es de esa manera. Entonces, acá lo que estamos haciendo es activando el tema de los cores. Acá estamos desactivando la falsificación de sitios cruzados. Eh, Podríamos también... Nosotros estamos haciendo un API que van a tener algunas restricciones, algunos endpoints y algunos no. Entonces nosotros podríamos definir también cuáles serían esos endpoints que son públicos y los endpoints que son privados, ¿sí? En este caso, nosotros no vamos a decirle que todos, como no tenemos lo de JSON Web Token, si tuviéramos lo de JSON Web Token, entonces especificaríamos cuáles serían unos y otros. Pero en este caso, como no tenemos el tema de autenticación, pues sencillamente no lo vamos a trabajar y vamos a dejar todo como público. No usaremos JSON Web Token, sería bueno usar. Lo que pasa es que, si la pregunta es que si no lo vamos a utilizar, cuando se usa JSON Web Token para el tema de autenticación, entonces no se necesita, como no se mantiene sesiones en el servidor, sino sencillamente cada vez que se hace una solicitud, llega la respuesta y ya, y se cierra, ¿no? Cada uno. Entonces, pues comúnmente nosotros se desactiva, ¿sí? Se desactiva, es por eso. Entonces, en el tema eh, de las peticiones, debemos decirle cuáles son los APIs que vamos a nosotros cuáles son los endpoints que vamos a tener públicos y cuáles que no, ¿sí? Entonces, aquí nosotros le vamos a decir que vamos a definir cuáles son las solicitudes que van a ser autorizadas o no, ¿sí? Entonces, acá lo mismo. Vamos a colocarle... Entonces, aquí ustedes pueden ir definiendo, dependiendo de lo que necesita. En este caso, si nosotros vamos a darle acá un espacio para hacerlo más abajo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en una ruta específica, entonces nosotros podemos decirle que vamos a definir una ruta
digamos que, por ejemplo, le vamos a decir que esta es el API y que aquí sería cualquier ruta, mejor dicho. Y nosotros definimos que esta ruta necesita autenticación. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues cada vez que entren a una ruta específica, a un endpoint específico, me va a pedir la autenticación, por lo tanto me va a pedir el tema de JSON Web Token. Entonces nosotros acá podríamos decirle que cualquier otra ruta, cualquier otra petición, entonces está permitida. Entonces, ¿qué pasa? De esta forma, nosotros lo que hacemos es autorizar los endpoints que necesitan autenticación o que son públicos. En este caso, yo estoy diciendo que esta ruta en específico, nosotros no vamos a tener esto, pero se los coloco ahí. Que esta ruta en específico, es decir, que el IP de nuestra API, el puerto en el que está escuchando, entonces digamos que tenga 1090 tata 8080 /API y cualquier ruta que tenga establecida, ese sería nuestro endpoint, necesita autenticación. Por ejemplo, si voy a crear o voy a un producto o voy a eliminar un producto, entonces necesitamos autenticación. Entonces lo que va a hacer es preguntar si tiene un token. ¿Tiene un token? ¿Viene con un token? Si es así, yo le dejo continuar y si no, no lo dejo continuar. ¿Mm? Entonces, en este caso, nosotros no estaremos trabajando con el tema de JSON Web Token. Entonces, esto lo vamos a comentar, pero pues se lo menciono para que lo sepan. Entonces, y después le decimos que cualquier otra petición de cualquier otra ruta, pues está permitido. En ese caso, pues cualquier ruta que no esté especificada, porque estas están especificadas, cualquier ruta que no esté especificada, pues entonces no necesita autenticación. Eso es lo que se está diciendo acá. Esto viene seguido, ¿no? Así. Solo que lo acomodo bien así. Pero lo acomodo de esta manera para que se vea ordenado, ¿no? Entonces, ahí él les va autocompletando. Si en algún momento no les autocompleta, revisen. Puede ser que estén colocando algo que esté mal en la parte de arriba, pero normalmente les autocompleta lo que estén colocando, ¿no? Los cores, falsificación de solicitudes de sitios cruzados, protección de endpoint y en este caso, para el tema de la sesión de los usuarios, pues nosotros vamos a crear una aplicación sin estado. Ya habíamos hablado de eso cuando hablamos del tema, ayer cuando hablamos del tema de los conceptos. Entonces nosotros estamos haciendo una API REST y en este caso lo que estamos haciendo es una aplicación sin estado. O sea, no vamos a trabajar sesiones en el servidor, sino lo vamos a hacer a través de JSON Web Token, ¿no? Entonces, en el caso, pues así es que vamos a estar trabajando. Cada vez que se loguee, nos entregan un JSON Web Token y con ese JSON Web Token es que empieza a hacer todo lo que tenga que hacer. ¿Sí? Es eso. Eso es lo que estamos haciendo ya que estamos trabajando con una API RESTful y miramos ayer los conceptos sobre lo que es el API RESTful. Entonces, sesión manager y acá lo mismo. Definimos lo que es la sesión. Y aquí definimos que vamos a trabajar, en este caso, una sesión. Esa es una sesión sin estados. Y acá le ponemos el punto y coma. Acá normalmente con los cores, dependiendo de la configuración, dependiendo de la configuración que esté trabajando, puede ser que haya una librería, ¿sí? Antes había una librería donde sencillamente usted colocaba la configuración y ya la configuración predeterminada. En este caso, nosotros vamos a establecer nuestra propia configuración, por eso creamos este método acá.
¿no? Entonces, creamos la clase. La clase le decimos que es la clase de configuración de nuestra aplicación. Activamos la seguridad para personalizarla. Creamos este método que nos va a devolver la configuración ya la que tiene más la que nosotros vamos a personalizar. Recibimos un objeto y vamos a trabajar con los cores, pero de manera personalizada para decirle cuál es mi lista blanca y lo demás. Y los IP los endpoints que tienen autenticación, en este caso no tiene ninguno, pero si necesita uno, pues solo lo coloca, solo que cuando llegue ahí le va a pedir el JSON Web Token. En este caso no lo tenemos. Y acá para decir que esta es una aplicación sin estados, ¿sí? En este caso, pues, es como normalmente tienen la forma de trabajar el API REST. Si ustedes quisieran colocar los JSON Web Token, pues entonces aquí ustedes definirían todo lo que tiene que ver con los JSON Web Token. ¿Sí? Es decir, esto no es un API de autenticación, sino de CRUD. Entonces, lo que ella va a hacer es solicitar el token y verificar que ese token sea correcto. No lo va a generar. Hay otro API que vendría siendo la autenticación. Si se acuerdan, cuando estuve mirando el tema del API de JavaScript, yo les mostré el de autenticación, si recuerdan, ¿no? Me pide definir claro, porque es que este es el método, como les decía, hay librerías donde depende de la configuración, ya no viene así, donde podíamos nosotros establecerla a partir de las librerías que tienen. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro propio método para definir la personalización de la seguridad. Entonces, si se acuerdan en JavaScript, nosotros teníamos, el API que explicamos era el tema de autenticación, si recuerdan. Si no, pueden mirar el video cuando estábamos explicando el tema de los ejemplos de los APIs y ahí estaba el tema de autenticación y les mostré cómo era que se configuraba. En la misma estructura, la única diferencia es que pues, el controlador nos lleva hacia el tema de autenticación y en el momento en el que tiene dos rutas, una para el login y otra para el registro. Cuando me registro, pues llena la información en la base de datos y ya, son públicas y el login también es público. Pero cuando me logueo, la diferencia es que crea un token. Ese token se basa en la creación, para crear ese token utiliza una llave de seguridad y la llave secreta. Yo también les mostré que hay códigos, se pueden encontrar códigos o plataformas que les permiten crear esas llaves secretas, pero lo mejor es crear las llaves secretas a través por la consola, porque así eh, eh, no va a estar por ahí, ¿no? De pronto que utilice una web o de encriptación o algo. También les mostré por ahí en el video, les mostré el código una clase que creé que con JavaScript generaba esa llave secreta. Entonces, si quieren cómo funcionaba el tema de autenticación, del API de autenticación, revisen ese video. Bueno, entonces, aquí vamos a crear este método, vamos a crearlo de una vez acá. Entonces, si lo tenemos, vamos a definir cómo va a estar configurado la parte de seguridad. Entonces, nosotros vamos a crear, como tenemos que devolver esto, pues entonces vamos a definir primero la configuración. Entonces, course, configuración. Aquí lo que vamos a hacer es crear una instancia de lo que es la configuración para el tema de los courses. Es eso. Listo. Entonces, después nosotros vamos a decirle cuáles son los IPs permitidos para consumir nuestra API, ¿sí? Entonces, en este caso, en configuración, vamos a setear, en este caso, los orígenes, cuáles están permitidos para nosotros hacer solicitudes en nuestra API. En este caso,
le podemos colocar la lista blanca que nosotros queramos. Acá solamente va a haber uno, pero pues vamos a crear eh, como lista y le vamos a definir una lista, pues en este caso sencillamente va a ser nuestra ruta del from. Normalmente la ruta del from está en el puerto 3000. Vamos a trabajar con React, también vamos a bajar la plantilla y eso, entonces es nuevamente eso, http localhost y ese está en el puerto 3000. Entonces quiere decir que en este IP, si está en otro, pues usted ya que viene lo cambia, por eso no hay ningún problema, ¿no? Pero si tiene un IP, o sea, si está subido ya en producción, pues lo único que tiene que hacer es cambiar localhost por el IP que le dé. Y pues el puerto donde sea que esté alojado, esté escuchando ese front. Entonces acá definimos esos orígenes. Lo que sencillamente es, colocamos los diferentes streams ahí de las diferentes IPs y pues eso lo convertimos en una lista que es lo que recibe este método para definir los orígenes. Esa es nuestra lista blanca, es decir, los dominios permitidos para hacer peticiones en nuestro API. Vamos a definir los métodos y los encabezados. En este caso, los métodos, estoy mirando los métodos, los verbos que estuvimos hablando, ¿no? Los métodos del día de ayer. Entonces, hablamos de que íbamos a recibir, para obtener es get, para crear es post, para eliminar para actualizar es put, para eliminar delete. Entonces, aquí define cuáles son esos métodos, ¿sí? Entonces, en este caso, sí, ojo, porque si solamente es para obtener, este API solo es para obtener, entonces usted solo coloca get. En este caso, como nuestro API es para hacer un CRUD, se supone que debe hacer todo. Entonces, nosotros le colocamos todos los diferentes métodos para lo que va él a trabajar. Entonces acá usted le especifica para obtener, para crear, para actualizar, para eliminar. Entonces, los orígenes de donde hacer las peticiones, los métodos con los que va a trabajar. Y también define el tema de los encabezados. Como les decía, en cada petición que hace el front al backend con su respuesta, pues no solo se va la información de lo que nosotros llenamos por los formularios o lo demás, sino que también se dan unos encabezados. Entre esos, pues estaban los de autorización, autenticación que habíamos manejado y también los tipos el tipo de contenido que estamos enviando. En este caso vamos a trabajar con contenido, el tipo de contenido es JSON, porque vamos a estar comunicándonos con el formato JSON como hablamos el día de ayer. Pero cuando estamos trabajando con JSON Web Token, pues entonces tendríamos en el encabezado el tema de autorización y ahí estaría yendo nuestro token. Entonces ese encabezado nosotros lo estaríamos recibiendo. Era una pregunta por ahí que me hacía también un compañero el día de ayer, que por dónde era que lo enviaban. Nuevamente, eso también está explicado en el que yo les estoy diciendo de JavaScript, que le estuvimos hablando en clases anteriores, el API, les estuvimos explicando eso. Y entonces, aquí vendría la lista de los encabezados. En este caso, pues si vamos a trabajar con el tema de JSON Web Token, pues entonces nosotros deberíamos recibirlo con el encabezado de lo que sería autorización y también el contenido de qué tipo de contenido es el que nosotros estamos recibiendo. En este caso, nosotros estamos recibiendo el contenido o el formato es JSON Web Token, ¿no? En este caso, cualquier objeto que nos manden de JavaScript es convertido en JSON Web Token, no, en JSON, perdón, es convertido en JSON y lo recibimos nosotros en formato JSON. Y en la autorización, pues lo que iría es nuestro JSON Web Token. Esos son los encabezados. Pueden ir más, ya ustedes revisan dependiendo de lo que vayan a enviar ahí. Entonces,
Orígenes, métodos, encabezados. No tienen que, o sea, pues normalmente el encabezado siempre va o con autorización, ¿no? Pero por lo menos el contenido debe ir para definir cuál es el contenido que se está enviando. El tema de los métodos también debe ir para decir qué es lo que quiere. Puede ser todos o en este caso solamente obtener o lo que quiera. Y el tema de los orígenes, pues debemos definir una, una ruta específica, un IP específico. Entonces ahí sí yo le coloco el IP es tal y el puerto es tal. ¿Sí? Si no, no. Eso sería. ¿Qué más? Podríamos, las credenciales. Bueno, entonces, por ejemplo, acá para permitir el tema de cookies, también el tema de tokens, bueno, ya ahí, en este caso, vamos a decirle que sí, porque vamos a trabajar con el tema de token de autenticación. Entonces, para permitir el uso de credenciales, entonces sí. Y listo. Yo creo que esas son todas. Entonces, acá creamos el objeto de configuración, seteamos los parámetros en este caso, los atributos de este objeto. Y ya ahora sí, teniendo esto, eh, eh, vamos a crear. Este es URL source y traemos acá source, que es lo que nosotros vamos a regresar. URL source. Tengan en cuenta que nuevamente les repito que esta configuración que yo estoy haciendo puede ser que cambie. Es decir, es la misma estructura, pero puede ser que alguna librería cambie, que la clase le coloque una notación diferente, porque a medida que se va actualizando las diferentes versiones de Spring Boot, esta configuración normalmente va cambiando. Entonces puede ser que la estemos haciendo así y después usted vea un video anterior del año pasado o del antepasado y vean que la hacen de otra manera, ¿sí? Realmente es lo mismo, quiere hacer exactamente lo mismo, pero antes se hacía a través de otra manera, ¿sí? Habían clases específicas para eso. De esta manera, pues al ser más personalizado, se crea un método diferente para personalizar cosa por cosa, pero lo pueden encontrar de otra manera, pero realmente es lo mismo. Entonces, aquí en este caso creamos una instancia para aplicar todo lo que es la configuración de los CUR que hicimos anteriormente. Y acá le enviamos nosotros la configuración, la que acabamos de nosotros de hacer, ¿sí? Y acá irían las rutas, hacia qué rutas iría nuestra configuración. En este caso, nosotros le vamos a colocar que esa configuración va para todas las rutas, ¿sí? También pueden encontrar que pueden hacer configuraciones de rutas específicas. En este caso, nosotros le vamos a colocar que lo que acabamos de hacer, toda nuestra configuración de los cores va para todas las rutas. Y eso es lo que nosotros estaríamos devolviendo. Y eso sería la configuración. Puede haber más cosas, pero pues en este caso es esto. Entonces, nuestra lista blanca, lo de los orígenes de dónde se hacen las peticiones al servidor, los métodos con los que se van a hacer las peticiones a través de los endpoints, los encabezados que pueden llegar a ir en esas peticiones, el tema de activar las credenciales para las cookies y los tokens, y ya, pues en este caso, el registro de la nueva configuración y especificándole que puede ser a cualquier ruta, o sea, a cualquier endpoint específico, cualquiera. Eso es. Esto es para esta configuración. Tengan en cuenta que una cosa es la configuración en la que recibe las peticiones y otra cosa es la autenticación, ¿sí? Que es diferente, ¿no? La autenticación, pues es para validar si está autenticado o no. Y aquí es para decirle dónde está qué tipos de peticiones puede llegar y desde dónde pueden llegar. Listo. ¿Cómo quedamos acá? ¿Sí se entendió? ¿Preguntas hasta aquí? No sé si están trabajando. Estoy viendo despacio para que alcancen ustedes a, a copiar, ¿no? No sé si me siguen el ritmo o no. Sí, Sí, estamos sí, siguiendo el profe. ritmo. Ahí te seguimos el paso. Vamos a revisar que todo esté bien. Si ven por ahí algo como raro,
Me dicen, puede ser que mientras que a medida que estoy explicando, pues se me vaya alguna cosita por ahí. Si no, nos esperamos que nos salte el error. Mientras que nos autocomplete, todo bien, pero cuando a veces no autocompleta es como les digo que empiezan a haber los conflictos. ¿Listo? Sí, 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 sí. Bueno. Entonces ya tendríamos lista nuestra configuración, tanto de nuestra base de datos como nuestra, eh, nuestra configuración de nuestra aplicación. Es decir, ya podremos desde nuestro cliente empezar a hacer solicitudes a los endpoints que no hemos hecho, pero pues ya tenemos eso. Si no tenemos configurado esta parte, pues por defecto nos va a rechazar las peticiones fuera de nuestro servidor. Si fuera un MVC, en este caso, permitiría sin ningún problema, pero al estar fuera de en otra IP con otro puerto, no lo va a permitir. Claro, hasta acá, por favor. Sí, profe. Preguntas. Bueno, tomo el código, yo lo subo al final. Entonces, eh, esa es nuestra configuración de API. Vamos ahora hacia el controlador. Fíjense que la configuración se configura la configuración, nuestra base de datos. Vamos por pasos, ¿no? Ahora sí vamos a empezar ya a trabajar con todo lo que nos necesitamos. En este caso vamos a empezar con las entidades. Entonces, las entidades son las que nos van a crear nuestras tablas. Es decir, apenas arranque nuestro proyecto, esta clase, sea como sea que usted la vaya a llamar, en este caso nosotros le vamos a colocar una anotación, ¿sí? Donde definimos que es una entidad y en ese momento, al momento de arrancar, pues se va a encargar el ORM. Cuando no les autocompleten, mire, si ven que se demoró en tomar la clase, tengan en cuenta porque no importó, mire que ahí se demoró, ¿sí? En tomarla. A veces pasa eso, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso. Ahora sí, ¿sí? No sigan copiando si no les autocompleta algo, porque si no se van a quedar sin la importación. Tienen que o borran y vuelven y la crean, ¿no? Pero en este caso. Entonces, le estamos diciendo que esta clase va a ser una entidad. Quiere decir que esta clase se me va a convertir en una tabla de la base de datos. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos instalado lo de JPA y pues con esto le estamos diciendo que esta clase, los atributos de esa clase, pues esta va a ser la tabla o como la vayamos a definir el nombre. En este caso vamos a decirle que es una tabla. La tabla tiene un nombre y ese nombre es área, área crítica. Así se va a llamar, críticas, áreas críticas. Se va a llamar así. Entonces la tabla se va a llamar áreas críticas. ¿Sí? Pero esto es lo que me define que es una entidad. Una entidad. Entonces, es un objeto que se va a encargar de mapear cada una de las filas de la tabla y cada columna de esa tabla corresponde a cada variable de esta o cada atributo de esta clase, ¿sí? Y entonces se encarga de mapear un objeto eh, teniendo en cuenta que cada objeto viene siendo la fila de la tabla. Es eso. Entonces recuerden lo que había mencionado cuando hablamos de base de datos. La clase viene siendo la tabla, las variables de la clase vienen siendo las columnas de la tabla y los objetos que creamos con esta clase vienen siendo las filas de esa tabla. Entonces, una entidad viene siendo un objeto que se va a mapear a una fila de una tabla y listo. Es eso. ¿Listo? Entonces ya definiendo que esto es una entidad que se va a convertir en tabla, ahora tenemos que decirle cuáles son las columnas, así como hacíamos nosotros en la base de datos definiendo cada cosa. Entonces, en este caso sabemos que todos los atributos, en este caso, vamos a decir que el atributo es, bueno, aquí hay algo
que vamos a colocar el ID que nosotros colocábamos, que eran entero, autoincremental, de Java primaria, todo eso. Aquí lo vamos a trabajar con long. Eso es porque cuando estamos trabajando en el repositorio, el ORM me pide un objeto long. Entonces, por eso es que yo le voy a definir acá, en este caso, el ID como long. Ese es el mismo entero que nosotros colocábamos en nuestras tablas de SQL cuando definíamos que los IDs eran enteros. ¿Sí? Ahorita que lleguemos allá, cuando lleguemos al repositorio se da cuenta. Cuando lleguemos al repositorio. Entonces, por eso lo definimos acá, pero eso es un tipo de dato, el mismo tipo de dato que nosotros definíamos con entero. Lo que pasa es que allá en el repositorio, cuando estamos trabajando con el ORM, lo que me está solicitando es un objeto. Entonces, ser objeto no puede ser primitivo. Recuerden que los enteros son primitivos. En este caso, nos pide un long, que eso es de mayor tamaño, y debe ser objeto. Entonces, por eso es un graph, por eso es un envolvente. ¿Mm? Ese es el ID. Para decirle que este va a ser nuestra clave primaria, tenemos una anotación donde le decimos que ese va a ser nuestro ID. Y de esta manera le estamos diciendo que esa va a ser nuestra clave primaria. Ahora, también nosotros queremos que esta clave primaria se genere automáticamente, o sea, cada vez que se vaya generando. Entonces, también tenemos una anotación para eso. Entonces, nosotros vamos a decirle que el valor queremos que se genere automáticamente. Y de esta manera le vamos a decir que, pues, que es una clave primaria que se va a estar generando automáticamente. Y eso es nuestra llave primaria. Tengan en cuenta que esto era lo mismo que colocar la consulta SQL donde colocábamos todo, ¿no? Pues en este caso lo estamos haciendo a través de anotaciones, utilizando pues todo lo que nos entrega JPA con el ORM de Hibernate, que es lo que tiene Java. Y así como definimos nosotros la primera columna, pues empezamos a definir cuáles son los diferentes atributos o columnas que va a tener nuestra tabla. Entonces, en este caso, el nombre del área crítica. Entonces, va a tener un nombre. eh, por ejemplo, queremos que el nombre no sea null, ¿sí? Eh, que el nombre no sea null. Eh, era cuando lo colocábamos nosotros ahí. En este caso, bueno, hay formas de validar esto, ¿no? Porque acá también podemos decirle nosotros que en la columna eh, eh, falso. Entonces, aquí estamos diciendo que se está haciendo la validación del nivel de la aplicación. Es decir, lo que se está evitando es que se asignen valores nulos en este campo, ¿sí? Es para el tema de la persistencia de datos. Y acá es lo mismo, se está diciendo en la base de datos que no se permitirán campos de valores nulos, ¿sí? En este caso es una protección adicional para el tema de los datos. Entonces, manejamos acá el tema de la anotación. Esto es como a nivel de aplicación y esto es más a nivel de base de datos, ¿sí? Pero pues es la redundancia para decir que no puede ser nulo. Acá está mal, me acabo de dar cuenta que esto es not, ¿cuál instalé yo? Es null, pero en mayúscula. Ojo, ¿no? Ojo, porque puse minúscula y es en mayúscula. Para tener en cuenta. Porque hay varias, miren. ¿Sí ven? Yo puse, bueno, ahí se me ha autocompletado. Pero es esto. Entonces, no, para que no sea null. Y también, si quiere usted especificarle, em, si usted quiere especificarle que el tamaño. Entonces yo le digo, por ejemplo, que los caracteres mínimos de este string, si vamos a especificar que cuántos caracteres recibe o cuántos no, entonces que reciba 2 caracteres,
y que reciba máximo un nombre, véngale que sean 100 caracteres. Entonces ahí definimos nosotros también la cantidad de mínimo de caracteres y máximo de caracteres que puede trabajar. Y así como eso, pues hay varios tipos de validaciones. Nosotros instalamos por ahí también una librería para el tema de validaciones y lo demás, ¿no? Bueno, vamos a repetir esta misma. Entonces acá lo mismo, que no puede ser null, no columna y el tamaño, y esta vamos a colocarle la descripción. Este es el nombre de nuestra área crítica. ¿El proyecto de qué trata? Definir unas áreas críticas, o sea, para las vías ferroviarias. Entonces van a haber unas áreas críticas y unas evaluaciones. Y depende de esas evaluaciones, pues se evalúan las áreas críticas. Entonces tenemos para un CRUD para áreas críticas y un CRUD para ferroviarias. En este caso tenemos el nombre de las áreas críticas y la descripción de las áreas críticas. Y em, podemos también definir, aunque no lo vamos a trabajar de esta manera, vamos a trabajar, por ejemplo, la latitud. En la latitud acá no necesitamos esto. La latitud, no null, y también bueno, y acá digamos que la latitud va a ser doble, pero también pueden trabajar con otro tipo de datos para manejar el tema de latitudes y longitudes, si lo que quieren es después mostrarlas en un mapa o algo así. En este caso, sencillamente lo vamos a hacer así para latitud y la longitud. Definimos nombre, descripción, latitud y longitud. Y índice de deforestación. Y un índice de deforestación, no necesitamos, no le vamos a colocar no null, puede estar vacío, puede estar vacío, pero sí le vamos a colocar acá un nombre. Índice de deforestación. Nombre a la columna, le vamos a colocar índice de deforestación. Y acá también un doble. Entonces, tenemos un ID, que va a ser nuestra llave primaria en este caso, el nombre, la descripción, latitud y longitud. Y índice de deforestación. Ahora, esta tabla va a estar relacionada con otra tabla. Entonces nosotros podemos hacer la relación, aunque no tenemos la otra tabla, que es la de evaluaciones ferroviarias, que no tenemos hecho la entidad, ahorita la hacemos, podemos definir las relaciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, si queremos una relación, acá le podemos decir, yo quiero una relación de uno a muchos, ¿sí? De uno a muchos. Y acá le defino cómo se va a llamar esa relación. Entonces acá voy a tener una relación con las evaluaciones. Y acá lo que hace es colocar aquí en la entidad, pues esta es la parte 1 de la relación. Y después va a haber otra, que es la de uno a muchos, entonces la otra será de muchos a uno, que es la que tendría la relación. Y pues estaríamos indicándole que esta área crítica está relacionada con lo que sería en este caso evaluaciones ferroviarias, con múltiples evaluaciones ferroviarias, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Eh, y pues aquí, para hacer la relación, pues debe haber un atributo de una tabla y otro atributo de otra tabla, como nosotros lo sabemos, de la llave foránea y la llave primaria, ¿verdad? Entonces debe poderse hacer un mapeo de lo que es el campo de esta área crítica con el de las evaluaciones ferroviarias. Es para eso. Eh, Aquí nosotros le vamos a decir eh, área crítica entity. La vamos a llamar así, entity. Área crítica entity, esta es el área crítica.
Acá le llamamos que la tabla se llama áreas críticas, pero realmente la clase se llama área crítica entity. Entonces nos interesa la clase porque así se llama la tabla, ¿no? Pero nos interesa la clase. Entonces, área crítica entity le vamos a colocar así. Y vamos a decirle, en este caso, recuerden el tema de, de las restricciones y demás. En este caso, nosotros vamos a colocarle bueno, acá no me autocompleta, pero mire si a ustedes les autocompleta, de pronto yo tengo algo mal, pero yo creo que está bien escrito. Revisen ustedes ahí si les autocompleta. Lo que vamos a hacer acá es indicar que pues todo lo que tenga que ver con las operaciones de nuestro JPA, que es para actualizar, eliminar, todo, entonces para todo se realicen en esta área crítica. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Eh, cualquier operación está permitida aquí para área crítica. ¿No se autocompletó? Ok, listo. Entonces, ¿por qué es importante el nombre? Porque cuando lleguemos allá, pues debe haber una identificación para que se pueda hacer las relaciones, ¿sí? En este caso, esto es solamente la relación de uno a muchos, pero por supuesto debe haber un atributo porque esto es un objeto. En este caso, lo que queremos es que de área crítica se va a traer, como es de uno a muchos, pues va a ser una área crítica para muchas evaluaciones. Entonces va a haber una lista, ¿sí? Va a haber una lista ya que es muchas evaluaciones. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Pues evaluaciones ferroviarias entity. Vamos a copiar el nombre acá. Así la vamos a llamar nosotros, o ya la llamamos, solo que no la hemos construido. Evaluación de ferroviaria entity. Así se va a llamar ese objeto cuando se esté creado. Y acá le colocamos evaluación ferroviaria entities. A mí me gusta colocar los nombres que vienen ahí, ¿no? Pues nos ayuda, nos facilita el tema de que estamos nosotros trabajando. ¿Sí ven que sale el error? Porque no me lo está. Ahora sí. Ahora sí. Era porque no le había puesto el tipo de data, pero ya ahora sí. Revisen ahora sí que les autocomplete. Por favor, siempre debe autocompletarles. Si no les autocompleta, algo está pasando. Revisen ese tema, ¿no? Mire que todo acá, todo estamos con la persistencia, todo lo que hemos nosotros estado trabajando. Coloquen el tipo de dato, que en este caso es está devolviendo lo que es la lista de evaluaciones ferroviarias y debe aparecerles el error que me pareció a mí para la autocompleta. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener una relación de uno a muchos con esa tabla. En el momento en el que se haga la solicitud de ese objeto, pues entonces nosotros podríamos traer de una vez la información en este caso, del objeto evaluaciones ferroviarias. En este caso, está recibiendo es una lista, pues una relación. Habíamos trabajado en los objetos anteriores, en los proyectos anteriores, solo primero se traía una variable, el identificador, cuando lo hicimos en SAM. Después, en Java ya lo hicimos que traía un objeto. Aquí ya nos estamos diciendo que nos traemos una lista, ¿sí? Entonces, eh, diferentes formas, ¿no? Entonces, en este caso, pues, aquí lo que le estamos diciendo es cómo se va a llamar ese índice de mapeo, en este caso de la relación. Y acá lo que le estamos diciendo es qué está permitido hacer en esta clase. En este caso está permitido todo, las operaciones de JPA, el tema de guardar, eliminar, actualizar, todo. ¿Sí? Y pues también es importante que todo lo que se trabaje eh, dentro de la entidad de áreas críticas, pues se aplicará de una vez en las relaciones, en este caso, pues en las evaluaciones ferroviarias. Todo está vinculado. Y después ya no nos queda sino crear lo que serían los getter y los setter en este caso. Seleccionamos todos.
Y ahí estaría nuestros getter y setter. El constructor lo vamos a dejar por defecto, o sea, un constructor vacío. Si necesitan un constructor para algo, pues ya saben cómo crear constructores, es igual. Pero en este caso, los constructores vacíos. Constructor, ya saben que si no lo colocan, por defecto Java lo que hace es colocar ese constructor vacío. Cuando nosotros necesitamos hacer la instancia de esta clase, en este caso, de área crítica. Con eso ya tendríamos creada nuestra entidad. Por supuesto, nos hace falta crear la otra entidad, porque si no, cuando arrancamos esto, seguro nos va a botar algún error al momento de ejecutarlo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Todo bien, profe. ¿Van conmigo o van atrasados? Voy con el profe. Usted, profe. Aquí podemos colocarle descripción, no tiene 100, ¿no? Esos son como 500, 1000, dependiendo de qué tan grande va a ser la descripción, ¿no? Pues si eso seguro es en el front, pues sería un input normal, pero eso de pronto es un test area aquí. Entonces va a ser más grande, ¿no? Y bueno, acá pues le coloqué 2, pero pongámosle diferente. Vamos a ponerle diferente, 10. El nombre va a ser 2 y descripción mínimo 10, por ejemplo. Bueno, entonces ya tenemos esto. Partiendo de lo que sería, pues nos falta entidades ferroviarias, pero primero vamos a hacer el DTO. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la creación de la creación de la tabla, pero para poderme comunicar, para que poder recibir lo que viene del front, lo recibo en el controlador, pero debo mapearlo, debo empaquetarlo en un objeto, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros debemos crear un DTO para ese ejercicio. Entonces, ya que tenemos esto copiado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiarnos, bueno, ya que lo tenemos, pues es más fácil. Entonces, ya sabemos, definimos las tablas, definimos la entidad. Entonces, tenés una entidad, recuerden que deben autocompletar, ¿no? La tabla, ¿cómo se llama? Entonces, a esta llamamos áreas críticas, entonces la vamos a llamar evaluaciones ferroviarias. Estamos en evaluaciones ferroviarias entity, o sea, para crear la tabla de evaluaciones ferroviarias. Evaluaciones ferroviarias. Listo, ya tenemos la clase. Y necesitamos crear nuestro ID, es el mismo. En este caso es lo mismo. Tenemos un ID y en este caso queremos que genere automáticamente y es un ID, la misma cosa. También tiene un nombre, así que vamos a copiarnos lo mismo. En este caso no puede ser null. Las columnas, pues en este caso lo mismo, no puede ser. Y mínimo el nombre de evaluaciones ferroviarias, pongámosle 200. 200. Nombre, ruta. Pongámosle algo diferente, ya que eso es de las rutas, los nombres de las rutas. Pongámosle aquí lo mismo que el otro, 10 y 500. 500. Pongámosle informe, visibilidad. Es como la misma descripción, entonces informe, visibilidad. Cualquier cosa que usted le quiera colocar ahí, pero pues en este caso, recuerden que los atributos
de estos se van a convertir en las columnas de las tablas y después se van a convertir en los atributos de nuestro objeto que mandamos al front, ¿sí? Informe de viabilidad, no, viabilidad. Viabilidad. Ya está bien escrito viabilidad. Bueno, entonces vamos a también a colocar una fecha. No puede ser null. Aquí vamos a acá una anotación. Esta es que puede ser, la fecha puede ser pasada o presente, no va a ser futura. Una fecha que no va a ser futura. Ah, bueno, acá este es el long, eso sí es string, eso sigue siendo string, acá no hay ningún problema. Este le vamos a colocar una fecha de evaluación. No es necesario de colocarle fecha de evaluación, solo con fecha, porque ya sabemos que estamos dentro de evaluación. Acá, por ejemplo, le colocamos, bueno, nombre, puede ser nombre, informe y fecha, pero para colocar nombre, colocar algo más específico, pero pueden colocar solo nombre, informe y fecha. Fecha de evaluación, informe de viabilidad, nombre, ruta, y esto es local timeline. Entonces vamos a tomar nuestra fecha y esa fecha le vamos a tomar, va a ser, esto nos sirve de restricción, esto nos sirve de restricción para cuando nosotros estemos llenando en nuestro formulario y tratemos de guardar una fecha que no cumpla con esta anotación, entonces en ese momento nos lanza un error. Entonces también nos sirve para el tema de validación. Bueno, y en las relaciones, entonces ya sabemos que tenemos una relación acá de uno a muchos, entonces nosotros vamos a decirle que es lo contrario, como esta es la que está relacionada, área crítica es una con muchas evaluaciones, pues ahora vamos a decir que son muchas evaluaciones, son muchas evaluaciones, ¿sí? Con una, son muchas evaluaciones con una. ¿Me nota completo? Y le vamos a decir con quién va unida, con quién va unida. Entonces, en este caso, con quién va a estar unida. La llamamos área crítica. Ojo que esto es importante. Ojo, miren. ¿Cómo se llama? El ID de mapeo. Área crítica entity. Área crítica entity. Entonces, nosotros este nombre, ¿sí? Le vamos a decir que va a estar unida con área crítica entity y se llama así, área crítica entity. En el caso de que el campo pueda ser nulo, solo se emite la anotación no null. En el caso que, ¿qué? Que pueda ser nulo. Ah, sí, claro, acá es para decirle que no, que en el caso de que no sea nulo. No null. Entonces, de muchos a uno. Y le estamos diciendo, miren, que en este caso es de área crítica entity, que es la relación. Recuerden que tenemos que tener una foránea y una primaria. Y estamos diciendo dónde está la relación. En este caso, área crítica entity, área crítica entity se llama nuestro atributo para hacer la relación. También le vamos a decir que en este caso, en dónde está, de dónde se va a unir o dónde se van a vincular esas tablas, dónde va a existir esa relación. Entonces, aquí le vamos a colocar que va a tener área crítica ID, que es el ID del área crítica. Y colocamos acá false. No puede ser, falso, no puede ser nulo. Entonces, acá estamos haciendo la relación del área crítica con muchas evaluaciones ferroviarias. Entonces acá estamos diciendo muchas evaluaciones ferroviarias en relación con una sola área crítica. Y acá pues le estamos diciendo es que estamos, dónde se van a estar uniendo. En este caso unir o vincular las tablas, que en este caso es
desde área crítica ID. Área crítica se llama así, áreas críticas en la tabla, ¿sí? Pero tiene un atributo que se llama ID. En este caso, le vamos a decir que esa es nuestra relación. Pero aquí nos interesa es esto es lo que nos interesa realmente. ¿Cómo se llama? Área crítica entity, área crítica entity. Acá por eso es bueno, como la clase se llama así, área crítica entity, usted solamente le coloca el nombre de la clase y ya, ¿sí? Porque así se va, cuando usted crea una instancia de esta clase, normalmente uno le coloca el mismo nombre de la clase, pero en minúscula, de la primera, ¿no? Para crear el objeto. Entonces, aquí le queda fácil, mire, ¿cómo se llama la clase? Área crítica entity, y por supuesto, cuando usted coloca el atributo, como es uno solo, pues usted sencillamente le coloca que el objeto es área crítica entity y van a coincidir sin ningún problema. Si no coinciden, no lo va a encontrar, ¿no? Tengan eso presente. Aquí esto recibe él solo una entidad, pero aquí él recibe muchas entidades, por eso es que está en una lista. Esta es la forma de relacionar de uno a muchos. Y entonces, ¿cómo es la forma de relacionar de uno a uno? Pues sencillamente no recibe muchas, sino una. Y ya. Y no hay problema, solo recibiría una. Entonces sería una para aquí y una para allá. Y listo. Entonces por eso les mostré esta, porque realmente es la más, digamos que, no me puedo decir la más compleja porque es fácil, ¿no? Pero es más compleja que la otra, sí, para recibir muchas, de una a muchas. Y de muchos a muchos, pues entonces las dos tendrían las listas, recibirían muchas listas, una lista en cada uno. O sea, acá habría una lista también de áreas críticas, sería no de uno a muchos, sino de muchos a muchos también. Ahí está, de uno a muchos, de muchos a uno, de muchos a muchos. Bueno, y nuestros getter y setter. Nuestro getter y setter. Ay, ¿por qué nuestros getter y setter? Recuerden lo que hablamos ayer. Esto es un entity. Arroba entity y la arroba es un beans. Y acuérdense, las características de los beans es que decía que deben tener sí o sí getter y setter. ¿Se acuerdan? Lo estábamos leyendo allá. Y ahí tendríamos nosotros listo nuestra entidad. Acá les queda más fácil porque era copiar y pegar de la anterior, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, bien. Bien, profe. No sé si acá nos quedó algo mal o no. Vamos a mirar. Acá tenemos nuestra SAM abierto. Tenemos acá nuestra base de datos. Acá tenemos nuestra base de datos, está solita. Solamente creamos manualmente nuestra base de datos, ¿no? ¿Sí? Vamos a correr acá nuestra aplicación a ver si nos bota algún error. Aquí nos saltó un error. El problema está en los cores, en la configuración. Ah, parece que este es el problema. Como yo lo autocompleté ya aquí, se me colocó privado. Vamos a ver. Ese era el error. Fíjense. Por ahora les digo que al principio él les dice, ¿no? Les bota un montón de cosas, pero mire, todo dice info, 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 info. Cuando ustedes vean que no vota un info, sino vota de una vez, ahí, ese es ahí al principio el error. Ya lo que yo le decía ya al compañero. Entonces, todo es info, info, todo está bien, pero después es que, ¡pum! Ahí es que le lanza el error después. Entonces, fíjense que el error era que, claro, como yo lo autocompleté aquí, él me colocó como privado. En este me está diciendo que no puede ser, como es un beans, no puede ser privado, tiene que ser público. Y ahí vemos que tenemos nuestra tabla de áreas críticas y tenemos nuestra tabla de evaluaciones ferroviarias.
Si nos vamos a áreas críticas, se llama así, áreas críticas, porque nosotros decidimos que se llama áreas críticas, se llama evaluaciones ferroviarias, ¿sí está bien? ¿Sí ven? Decidimos los nombres de las tablas acá. Fíjense que solo con decirle que es entity, al correrlo, nuestro ORM se encarga de crear nuestras tablas. No hicimos nada más. Lo único que hicimos nosotros fue decirle cómo llamaba nuestra base de datos, el usuario, la password, y que cada vez que se modificaran esas entidades, se actualizaran las tablas, ¿verdad? Eso lo colocamos ayer. Entonces, de resto no hemos hecho nada más. Mire, todo eso está vacío. Servicio, controlador, todo está vacío. Y acá tampoco te influye en nada de esto, porque esto es para peticiones. Y ni siquiera hemos hecho peticiones. O sea que no tiene nada que ver aquí con el tema de la base de datos. Nada. Eso es para peticiones que no hemos hecho. Entonces, realmente, definimos después, solo con decirle que es una entidad, ya ella lo que va a hacer es decir, ok, los atributos de esta clase son las columnas de la tabla. ¿Y cómo se llama la tabla? La tabla se llama así, ok. Y ya empieza a colocar, en este caso, áreas críticas en estructura. Me dice que es un ID autoincremental. En este caso es un ID. Definimos que era un ID de llave primaria, un ID de llave primaria. Recuerden que esta notación me dice que es primaria, ¿no? Y que esto es autoincremental, el tipo de dato, en este caso, que nos lo pide el ORM para trabajar con manera objeto, en este caso le puso así. La descripción es un varchar 500. Fíjense que la descripción, nosotros, ahí estoy mirando que no es este es área crítica. La descripción le colocamos que era 500, era lo máximo. Y esto es una restricción, pero para validaciones, por si que nos bate un error. Pero realmente acá le estamos diciendo que es un varchar 500, ¿no? Porque de acuerdo en que el string, si no le colocamos nada, pues toma como un texto. En este caso le está diciendo que es un varchar. Es un string 500. El índice de deforestación, colocamos, bueno, latitud y longitud. Entonces definimos latitud y longitud, en este caso el tipo de datos doble, este tipo de datos. El índice de deforestación, fíjense en que el índice de deforestación le colocamos también que era doble también, pero aquí no le colocamos que no era nulo. Entonces aquí nos sale que nulo sí. ¿Sí? Fíjense. Y, y después está la relación de uno a muchos, en este caso, con evaluaciones ferroviarias, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos acá primario, y recuerden que esta no es que dependa de evaluaciones, sino de evaluaciones depende de ella, como sea que se vaya a colocar. Miremos la lista de evaluaciones, mire que acá no está. Vamos a ir acá a evaluaciones ferroviarias, vamos a ir aquí a estructura, y fíjense en que esta es la hija. Recuerden que la padre es la que no necesita de otras tablas, y la tabla que necesita de otra, pues es la hija. Entonces, fíjense que acá en áreas críticas sí que se dice hacia dónde es la relación. Las relaciones con este objeto de evaluaciones ferroviarias, que es de uno a muchos, ¿sí? Y si nosotros vamos a evaluaciones ferroviarias, aquí vamos a evaluaciones ferroviarias, aquí sí nos dice cómo se llama la tabla, se llama evaluaciones ferroviarias. Evaluaciones ferroviarias. El ID autoincremental, nombre de ruta 200, ID, ¿qué pasó? ID autoincremental, nombre de ruta 200, informe de viabilidad 500, la fecha, fecha de evaluación y área crítica. Entonces acá tenemos el objeto de área crítica, pero como obviamente esto es una base de datos relacional, no es que estamos relacionando un objeto, sino estamos relacionando el ID de ese objeto. Ya lo hemos visto allá en SAM. Entonces, por eso le colocamos en dónde es que está la unión de la tabla, en este caso, área crítica ID. Así definimos que se iba a llamar ese identificador, área crítica ID, y es donde existía la relación, ¿sí? Él mismo le pone el nombre de la clave, y ahí está. Se la pone, y si nosotros vamos acá a vista de relaciones, acá está el nombre que él le puso a esa llave foránea, ¿sí? Las restricciones y la relación entre áreas crítica y D, que fue la que le colocamos nosotros acá. Acá le colocamos área crítica y D, así le colocamos.
y va a estar relacionada con las áreas críticas con la columna ID. Entonces, fíjense que al momento de yo decirle, este es el nombre y el identificador de la clase de evaluaciones ferroviarias, ¿sí? Y está relacionado con quién, que es lo que yo les decía. Área crítica entity. Aquí debe decirle que el mapeo debe hacerse de área crítica entity. Si se llama diferente, cuando se vaya a hacer el mapeo, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Pero ahí no tienen pérdida si ustedes mantienen el mismo nombre de la clase. Ahí no tienen pérdida ustedes. Recuerden que la clase empieza en mayúscula. Esto no debe ser en mayúscula, ¿no? Es lo único, la primera. Y listo, entonces ahí ustedes no tienen pérdida. Y ahí empieza la relación entre una y otra. Esa está siendo la hija y está siendo la padre. Y acá volvemos a quedarnos en lo que hemos visto anteriormente de SQL. ¿Cómo lo ven? Bien, sí, señor. Entonces, fíjense que todo lo que vimos de SQL y el ejercicio que hicimos con SQL nativo y Java nativo, pues todo tiene un propósito, porque si usted no entiende lo nativo, usted no entiende un framework, no lo va a entender. Tiene que hacerse primero siempre lo nativo para entender cómo funciona manual, para después ir a hacerlo allá. No, aquí no hay consultas de cree la tabla y póngale estas columnas, no. Aquí todo es a través de anotaciones y el ORM se encarga de hacer todo por nosotros. Esas consultas están internas ahí. ¿Ya alguien había trabajado con Spring Boot? ¿Lo había hecho esto? ¿Primera vez? ¿Cómo nos fue, por favor? Bueno. Revisen que, si están conmigo, revisen que les haya dado. Si les dio las tablas, les salió errores, no se las creó. Revisen que exista la relación, ¿no? Muy importante eso. Ok. Bueno. Entonces, ya teniendo listo esto, voy a generar acá evaluaciones ferroviarias. Modifique la entidad y ella tiene esta propiedad, esta configuración acá, que cada vez que usted modifique la entidad y vuelve y la corra, ella la modifica. No la modifique manualmente, ¿no? La modifica la entidad acá. Entonces ya no nos queda sino el DTO y empezar a crear nuestro CRUD. Pero ahorita ya vamos a dejar la sesión hasta acá, hacemos la pausa y ahorita entramos a la otra parte. Cada vez que modifique la entity, toca recargar. Claro, claro, usted modifica y viene y carga la aplicación para que la tomen. Ahí teníamos una librería para permitir el recargo automático y eso. Personalmente a mí no me gusta. A mí siempre me gusta es ir cargando acá directamente la aplicación para ver qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la clase que se debe correr en la terminal? En la principal, la clase principal, esta. La llamamos, la que dice, siempre va a terminar así, con el nombre de aplicación. No importa el nombre que usted le coloque, siempre va a terminar así, aplicación. Esta es la que viene por defecto cuando usted descarga la plantilla, el esquema, el esqueleto. Siempre va a terminar con esta palabra. Bueno, entonces salimos al descanso y ahorita venimos en 15 minutos y continuamos. ¿Listo? Listo, profe. Profe, ¿podría subir Profe. ese pedacito? Es que yo me quedé ¿Dónde? en una hoja, pero se podría subir el código para actualizarlo y para ponerme al día cuando volvamos ahorita al receso. Si puedes hacer ese favor. Fácil. Sí. Fácil. Gracias, profe. Bueno.
Pórtico. ¿Cómo lo estoy subiendo? ¿Completo? Ah, no, solo subí el cruz, ¿no?